Ese reporte es parte de un reporte regional que se ha originado en la evidencia que teníamos de que en determinados servicios públicos de salud se estaban realizando esterilizaciones en varios países de la región. Mujeres que habían sido esterilizadas contra su voluntad o requiriendo su voluntad de una manera no clara. Y entonces decidimos hacer este reporte porque también estamos interesadas en monitorear el cumplimiento que nuestros estados tienen que hacer de los planes de acción, plataformas de acción y tratados internacionales a los que se han comprometido en términos de derechos humanos. Un pueblo desprevenido. Una actitud indiferente. Una ola de rumores. Fueron esos los primeros indicios de que algo andaba mal. Decenas de mujeres eran esterilizadas diariamente en cumplimiento de metas impuestas. Nadie conocía sus nombres. Nadie había visto sus rostros. Pero de la mano de organizaciones locales de mujeres fue emergiendo poco a poco la verdad. Se acabó el misterio. Ellas habían sido un número sin identidad, un dato en una estadística. Nada personal. Se trataba solo de mujeres pobres. Lo justo es difundir, he dicho difundir, a fondo los métodos de planificación familiar. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino. Unqukña chikishanki unquq kaqtiykiqa urqupusaykiqa wawata nispa niwanchayta urquspa obligación ruwasaykiku nispa chaynata apawaranku kawrichima mana munachaqti. Nasmana samurusa wasita nasnan mana operachikmi llaq mana huqutinpaq wachakuqtiki waykita antasaqkuchu. Huqutinpaq wardiwan apaychimsayki nasnas qusay haykuqti chayna manchakuspan naran haykuran nas fermamun chayna operachikuran haykuman manchakuspaykunas chayna kunan chay operachikusayman kunan kay mal kapunay mana ima balaq invalida. Entrasen nispa basayrachuwan qiptiyayku chaypi mancharisqallapani ashkhata wañusqataqa apayamshanku kay kamillapi tanqayaman ashkhata chayqa ishkaparakapusunchukamapas imantaq nispa naqti mana cuidawashanchik nispa aqnata nuqayku rimanakuyku. Wañusqata ruwapusakuna wañusqata wakinqa achikaw nishaqtata chayta nuqapas uyarrukuspa mañusiyaykuna mana chaykunas wisq'aywan punkuta mana lluqsinpunayta conscientiwanchu. Inas mana lluqsinpita naqti hinata compaywanku yaqa chaypi chayna hasta malta sientikuna. Hayk'akamu wachanaykita uqayku nakay operación kunanqa apachimusunkichis gobierno Fujimori apachimusunkichis para patos pampa de anta paqmi apachimun 300 madrespaq kay nata uqayku runaña k'aymantachu wañushayku. Fue en el año 1996
cuando empezaron a aparecer las primeras evidencias sobre abusos en la implementación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000. Ay, señora, usted no entiende. Mejor vamos, hijita, vamos. En los pueblos ayánicas también eran así. Los testimonios de mujeres de diferentes partes del país pusieron en evidencia muchos casos en los que se violaron sus derechos, poniendo en grave riesgo su salud. ¿Qué llevó al personal de salud a actuar de esta manera? Las metas fijadas en anticoncepción quirúrgica fueron la causa de muchos de los abusos encontrados. Yo, en razón de los hallazgos en Huancabamba, inmediatamente tomamos la decisión de realizar este reporte. ¿Qué es lo que encontré en Huancabamba? En primer lugar, estaban las metas planificadas para el año 96. Se habían planificado 395 y a septiembre del 96 se habían ejecutado 169, lo que representaba el 42%. De las 169 anticoncepciones quirúrgicas ejecutadas, 143 correspondían a ligaduras y 26 a vasectomías. Las pruebas halladas en Huancabamba no fueron las únicas. A partir de julio de 1996, diferentes medios de comunicación empezaron a publicar denuncias que hacían referencia a la existencia de metas en el programa de planificación familiar. En febrero de 1998, la Unidad de Investigación de El Comercio publicó la fotografía de un comunicado al personal de la Subregión de Salud de Huancavelica en el que se establecen las cuotas de captación de pacientes para anticoncepción quirúrgica voluntaria, AQV. En él se establece: no hay pago por captación de pacientes AQV, ya que tiene carácter obligatorio. El gobierno siempre negó que habían metas. Entonces, las primeras denuncias relacionadas con metas las desmintieron, dijeron que era falso, que no había ninguna presión, esos excesos de entusiasmo, que la gente misma se ponía metas y qué sé yo. Hasta que por intermedio de un gran contacto que hicimos, nos alcanzaron este documento, ¿no? Que es bueno, ordena las metas. Las metas de anticoncepción quirúrgica no eran meras proyecciones a fin de garantizar los recursos para satisfacer la demanda. Iban asociadas a cuotas impuestas a los establecimientos y personal de salud para captar pacientes de manera obligatoria. En el mismo documento se lee más abajo: el personal nombrado deberá captar 2 pacientes para AQV mensual, el personal focalizado 3 mensual y el personal de los comités locales de atención de salud 3 mensual. A los pocos días, un nuevo documento fotografiado en Acobamba y publicado por El Comercio confirmó el carácter obligatorio de las cuotas impuestas al personal. Decían que estos documentos existían, pero cuando empezaron las publicaciones hubo una orden central para que se destruyera todo lo que tenía que ver con metas. Y estos documentos, por algún motivo, alguien los guardó. Lejos de tratarse de un incidente aislado, en Huancabamba, Piura, otro documento dirigido a un trabajador de salud muestra descarnadamente hasta dónde llega la presión. El memorándum múltiple del 11 de octubre de 1997, firmado por el director del Centro de Salud de Huancabamba y con el sello de la Dirección Regional de Piura, amenaza abiertamente con el despido de no cumplirse con la cuota impuesta. Otro hallazgo, esta vez de la defensora especializada en derechos de la mujer, doctora Rocío Villanueva, constató la existencia de metas asignadas a un centro de salud. El jefe del puesto de salud de Mayaritos firmó un acta en la que indica que la meta anual de ligaduras de trompas para su centro de salud fue de 70 intervenciones. Las metas fueron acompañadas de imposición de cuotas sobre el personal de salud, y la imposición de cuotas
a su vez estuvo acompañada de estímulos o, en su caso, de amenazas. La presión fue muy intensa, pudimos conocer incluso de los montos, en el caso de estímulos y las amenazas, en diversas localidades del Perú, con lo cual se probaba de que no era un incidente aislado, sino que tenía un patrón sistemático. A partir de 1996, se implementaron en todo el país diversas ferias, festivales o campañas de planificación familiar en las que se privilegiaba el uso de métodos definitivos. En Huaytará, Huancavelica, durante una campaña realizada en 1996, el personal de salud realizó la grabación de estas imágenes, con la idea de mostrar la eficiencia y la calidad de atención de su establecimiento. La señora Juana Rosa Ochoa fue sometida a una accidentada intervención quirúrgica de esterilización. Fue una de las últimas en ser operadas en esa campaña. Al concluir, el personal salió a celebrar. La señora Ochoa había sufrido la perforación del intestino grueso durante la intervención. 38 horas después, falleció. El Centro de Salud de Huaytará no contaba con los medios para hacer frente a esta fatal circunstancia. En zonas rurales apartadas, la desinformación e insistentes visitas domiciliarias a mujeres en edad fértil fueron mecanismos de captación muy frecuentes. Gregoria, una muchacha muda, nos muestra la forma en que la condujeron al puesto de salud luego del largo asedio al que fueron sometidas ella y su madre. Dime, ¿pero te llevaron a la fuerza? ¿Te jalaron? Sí, no lo digo que lo adelantaron. Todavía ofrecieron a poner los alimentos, dijeron. ¿Que les iban a dar alimentos? Ajá, alimentos, decía. ¿No le hicieron ningún examen antes? No. Ah, ya. ¿No le dieron medicamentos cuando regresó? No. ¿Ningún medicamento? Nada. ¿No le dieron en un papel ninguna indicación? Nada, ni un papel siquiera le han dado. Ma pone kuna gam skhalean chuk ya sakcha truaran ja gasta nanare mi shay asta kharuchat porun ja gasta nanaya mi shay ja ge susun ke em shay na sukhite ma shay na ge nay man dange na ore man sen dure man dure che manta pasando che kila ahnala mamme qalata naya kapuni kipia kapuni 15 kilo junta mama se te yaktawa kilo nesqacha manakama manta hatar manakama manta haywar total huk mihuchin huk to mana mateps deseantamos tomaran necho ni almuerzo tomamos mejoran necho mama se mana examen spachita kuruan ko mana imman cheltaps no guch mana examen spach kumunde apayam ko wasing mantaps apayam ko mana muna chaktaps karum tang kayam mana qosay kent na waqti mamita chakuna atrás kan pinsan o qosoy sida kuita que voy con la regula ni mana mamita o que pata surura con hecho. El número de personas esterilizadas ha ido aumentando de año en año. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 1996 el sector público realizó 81.761 ligaduras y 6.313 vasectomías. En 1997, según la versión del Ministerio de Salud recogida por el Comercio, se realizaron más de 114.500 ligaduras y más de 11.400 vasectomías. No hay cifras oficiales para 1998,
Pero de acuerdo al proyecto de presupuesto del sector salud presentado al Congreso de la República, para ese año se programaron 165.827 intervenciones de anticoncepción quirúrgica como meta. Mientras todo esto sucedía, la reacción oficial ante las denuncias fue negarlo todo rotundamente. El entonces ministro de Salud, Marino Costa, declaró ante el Congreso: quiero descartar de manera contundente las versiones que señalan al Ministerio de Salud como ejecutor de una campaña masiva de esterilización, recurriendo a medidas coactivas y compulsivas a fin de que hombres y mujeres se practiquen intervenciones quirúrgicas recurriendo al uso de incentivos o al engaño a fin de lograr objetivos ocultos. Muy distinta fue la posición del Colegio Médico del Perú. Esta lógica realmente era una lógica incorrecta, que propiciaba excesos en este terreno que no debieron producirse, que inducía a no garantizar algo que es fundamental en el desarrollo de un programa de esta naturaleza, que es el libre consentimiento de la mujer. La Defensoría del Pueblo divulgó a principios de 1998 un primer informe sobre 9 casos ocurridos en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Mire, nosotros estamos también en esta etapa de la segunda investigación analizando la responsabilidad que podía tener eventualmente el Ministerio. No solo porque haya habido evidencias de metas, de cuotas, de un lenguaje compulsivo, sino porque creemos que si es una campaña del Estado, el Estado tiene que asumir también determinadas responsabilidades, ¿no? Porque es una campaña gratuita. Lejos de asumir sus responsabilidades, algunas instancias de la Administración de Justicia parecen no comprender el papel que les corresponde. En la mayoría de los casos que estamos llevando vienen siendo objeto de muchísimos obstáculos, lo que evidencian que no existe voluntad política por parte de la Administración de Justicia a fin de que estos casos se investiguen adecuadamente y pueda sancionarse justamente a quienes resultaren responsables, La señora Damiana Barrientos, quien fue ligada sin su consentimiento, asegura que ella jamás firmó autorización alguna para que se le realice una operación de esterilización. Ahora su caso corre el riesgo de ser archivado. ¿Usted nunca ha firmado ningún documento? Nunca he firmado nada. ¿Y esa tampoco es su firma? No es mi firma. La comparación de la firma de la señora Barrientos y de la que aparece en el supuesto documento de autorización de anticoncepción quirúrgica no deja lugar a dudas. Cuando nosotras como DEMUS nos presentamos a la Fiscalía a revisar el expediente, uno de los obstáculos que se nos pone es la prohibición de acceder nosotras al expediente, siendo abogadas de la señora. Y el derecho de defensa se está vulnerando en ese momento. Nos dice la fiscal que al parecer hay algunos rasgos muy parecidos a la firma de la señora Barrientos y que por eso ella archivaría la denuncia porque no está comprobado el delito. Pero hay muchas mujeres también que se han hecho más antes de esa campaña. Ellas dicen, estoy bien, perfecta estoy, dicen, ¿no? Pero a esas mujeres lo hicieron con mucho cuidado, conversando con la pareja, y la pareja ha sabido cuidarla, ¿no? Pero ahora no ha sido así. Eso es el problema. Tampoco he hecho la culpa a los médicos, ¿no? Esto se ha hecho así a lo forrazo, sin pensarlo las consecuencias, ¿no? No lo han pensado qué va a venir para el futuro. Es que el método que han utilizado no es para las campesinas. Esta es una agresión contra los derechos humanos.
no lo han pensado qué va a venir para el futuro. Es que el método que han utilizado no es para las campesinas. Esta es una agresión contra los derechos humanos. Pareciera que el gobierno estuviera imponiendo métodos masivos de esterilización. Es totalmente absurdo. Bueno, quiero decir que con referencia a los problemas de las esterilizaciones, el doctor Alejandro Aguinaga ha sido investigado y no ha sido encontrado culpable de ninguna manera. Luego de más de una década, el tema de la campaña de anticoncepción quirúrgica AQV vuelve a estar presente en la opinión pública. Vuelve la polémica entre posiciones opuestas. Vuelven las preguntas que tuvieron como respuesta la indiferencia escrita en el tiempo. ¿Qué ocurrió durante estos años con las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas? ¿Acaso se les negó la justicia, así como se les negó el derecho de informarse y elegir? A Victoria Vigo la internaron de emergencia en el Hospital Regional de Piura con 36 semanas de gestación. Luego de 19 horas de su alumbramiento, le comunicaron que su hijo había fallecido. Y el médico de cierta manera me consoló y me dijo que era joven y porque podía tener otro bebé, pero uno de los internos le dijo de que ya no podía porque yo estaba esterilizada. Bueno, esperé un tiempo porque estaba muy deprimida y empecé un juicio. Pasaron 7 años de mi juicio hasta que un día después de 7 años ganamos el juicio sobre lesiones graves, ¿no?, contra el médico Nicolás Angulo Silva. Algo muy importante, la sala y el juez ponen de que era política de gobierno de esos entonces. A Hilaria Guamán de Anta, Cusco, le desgarraron el útero, dejándole 3 gasas que le causaron una grave infección. Al atenderla, la esterilizaron. ¿Cuántas veces he hecho a denunciar en 2001? Entonces, eso también cortaba, totalmente han borrado, nomás más mí, totalmente nosotros su caso. Primero 12 mujeres estamos pidiendo totalmente nada, indemnización, eso también por gusto, hasta ahora no hay ni apoyo, nada. Actualmente yo también estoy sufriendo ese dolor. Cuando trabajo yo me duele mi cuerpo, ovario también me duele, entonces está mi tratamiento de mi ovario también en Lima, menoplástica. Algo más, el Ministerio de Salud, nada, ni el gobierno, nada, no me ha acercado, solamente no se preocupa, solamente no es como actualmente con esta Hilaria Sopa, compañera, eso nomás, después su asesora Esther Modillón. Planificación familiar. Antes de ser congresista, Hilaria Supa fue presidenta de la Federación de Mujeres de Anta y una de las primeras personas en denunciar los hechos. Desde aquel entonces, acompaña a la población afectada. Más antes, nosotros, el 2001, antes de ser congresista, hemos estado acá porque no hemos encontrado justicia, no hemos encontrado que nadie nos atienda, solamente la señora Julia Tamayo que nos había atendido, habíamos hecho el video nada personal. Venimos acá a Lima, son 12 mujeres que han venido esterilizadas, más el acompañamiento que habíamos hecho nosotros y la señora
Livia Pinares. Hemos ido al Defensor del Pueblo, hemos ido a la Fiscalía, hemos ido al Ministerio de la Mujer, hemos acudido al Ministerio de Salud, donde encontramos la acogida del ministro, que en esa fecha era Solari. Se formó una comisión de investigación dentro del Ministerio de Salud. En abril de 1998 se crea una comisión del Colegio Médico que luego de una intensa investigación redactó un informe en el cual se recomienda al Ministerio de Salud suspender las actividades durante 90 días para su revisión y evaluación. Además, dicho informe indicaba que el programa incurrió en transgresión de las normas y procedimientos y el avasallamiento de los derechos de las personas. El ministerio no atendió el pedido. En el año 2002 se abrió una investigación a nivel de la Fiscalía de la Nación debido a las 2 investigaciones que realizó el Congreso y la investigación efectuada por la Defensoría del Pueblo. A esta pesquisa se sumaron la investigación y el video Nada Personal, realizados por Julia Tamayo, representante del CLADEM regional, y Flora Tristán. En el año 2003 se firma el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado y las instituciones competicionarias DEMUS, CLADEM, APRODE, CRR y CEGIL por el caso de Mamérita Mestanza, que fue una víctima mortal de la anticoncepción quirúrgica. Dentro de las cláusulas del acuerdo se contempló investigación y sanción a los culpables de esta muerte. Esta investigación retorna de nivel internacional a nivel nacional y se acumula en esta investigación grande que se abrió a nivel de la Fiscalía. El problema es que después de 7 años de investigación, el fiscal Schwartz archiva la investigación. Ni siquiera presenta la denuncia ante el Poder Judicial. Y lo que él decide es que, bueno, la prescriptibilidad es lo que se va a llevar a cabo y comienza él a prescribir. La Fiscalía Superior confirma la decisión del fiscal Schwartz y se vuelve a archivar el caso, esta vez de forma definitiva. Frente a eso, DEMUS interpone una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero en esta nueva petición también están entrando como copeticionarias CLADEM y APRODE. La prensa nacional no fue ajena a los acontecimientos que se presentaron durante el tiempo que duró el programa de anticoncepción quirúrgica. Entre otros, el diario La República ha mantenido un seguimiento riguroso de los hechos. Por la documentación que se ha encontrado posteriormente, que se ha ido recogiendo en estos años, el tema de las esterilizaciones fue tomado por el gobierno como una política de Estado de combate a la pobreza, con la idea de acabamos con la pobreza disminuyendo la cantidad de pobres en el mundo. Se han encontrado los oficios que los ministros de salud le remitían mensualmente a Fujimori, dándole cuenta del avance de esterilizaciones en mujeres, en hombres. Esto no fue una cosa aislada, no fueron casos aislados. Esto fue una política impuesta desde arriba, desde la más alta jerarquía del Estado, que es el presidente, que impuso y motivó y incentivó a llevar adelante este programa. Las incuestionables pruebas de esta política de Estado las podemos leer claramente en los oficios firmados por el ministro de Salud de entonces, Marino Costa Bauer. Oficio 331. Sin embargo, tal como reflejan las cifras al mes de marzo, estamos aún por debajo de los promedios mensuales esperados para lograr las metas previstas para el año 1997. Oficio 0722. Considerando que diciembre es un mes de baja producción por las fiestas de fin de año, debemos estar cerrando el año 1997 con una producción total bastante cercana a la meta prevista. Oficio 0818. Como podrá usted apreciar, por los primeros 7 meses del año se ha alcanzado un acumulado de 64.831 AQB,
lo cual nos sitúa en el 43% de la meta fijada en 150.000 para el año 1997. Yo he conversado con el doctor Alejandro Aguinaga y lo que me comenta es que no ha habido responsabilidad sobre la política de salud reproductiva. Si han habido excesos por parte de algunos profesionales, esos profesionales ya están sancionados. Cuando nosotros en el diario escuchamos esto y recordando lo que nosotros habíamos cubierto, no era así, pues. No era así. Había una investigación, había un acuerdo del Estado peruano ante la Comisión Interamericana de que esto se iba a investigar, de que habrían reparaciones a las víctimas, pero sobre todo de que habría justicia para las víctimas. Y creo que es el papel que quiso tomar la República, apoyar a las víctimas en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de saber qué es lo que pasó. Curso de capacitación wancho quizás, hecha imahampi wancho. El que esta ardua búsqueda de justicia de las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas llegue a buen término, determinará nuestro futuro como una nación democrática que respeta la voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas y garantizará que situaciones como esta no se repitan jamás. Piensen en lo que ustedes tienen que ser para el futuro. Para muchas mujeres víctimas del programa de anticoncepción quirúrgica, este caso no está cerrado. Ese reporte es parte de un reporte regional que se ha originado en la evidencia que teníamos de que en determinados servicios públicos de salud se estaban realizando esterilizaciones en varios países de la región. Mujeres que habían sido esterilizadas contra su voluntad o requiriendo su voluntad de una manera no clara, y entonces decidimos hacer este reporte porque también estamos interesadas en monitorear el cumplimiento que nuestros estados tienen que hacer de los planes de acción, plataformas de acción y tratados internacionales a los que se han comprometido en términos de derechos humanos. Un pueblo desprevenido. Una actitud indiferente. Una ola de rumores. Fueron esos los primeros indicios de que algo andaba mal. Decenas de mujeres eran esterilizadas diariamente en cumplimiento de metas impuestas. Nadie conocía sus nombres. Nadie había visto sus rostros. Pero de la mano de organizaciones locales de mujeres fue emergiendo poco a poco la verdad. Se acabó el misterio. Ellas habían sido un número sin identidad, un dato en una estadística. Nada personal. Se trataba solo de mujeres pobres. Lo justo es difundir, he dicho difundir, a fondo
los métodos de planificación familiar. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino. Kabrich apuran con kusay ki machik kain ungkuknya cekeseng ungkuk kaktik kusay ki kuawatan nispan jet orgos publicación tuasay ki kunas chenat apa apuran kabrich mana mana chakti. Nasmana samur sawasit nasneng mana operajik jak mana hokutem bahawa wajak kutik kita antas aku cu. Hokutem wardia abajim sai ganas nas kosai hai koktian manja kuspan narang hai kurang nas permam chenya operajik moran operajik ran hai kuns manja kuspegas chenya kono che operajik sai man kono gane mal kapune mana ima balak embaleda. Interesant nispe basaira chunga kiptiek chay pimanjaris qalapani chay ashkata wañus qatak apm shanku ki kamilab tanqayman ashkat chay ashka para kapsun chugams emenda nisbanati man cuidaba shan chay nis akhnat no kay kuray managay wañus ate robsa kun wañus qata wakin ka achikaw ni shiktat Cito nukas uyar rukus pa manusia ikun mana cuci nas wisk ewang tunggut manda lok simpunet kun sinduanch inas mana lok simito nakti hina ta kumpai wang tiak cipi cindang asta kun malta pun sindikun haikeka mo wachana kita okai ko nakai operation ton kuna apachim sungits gobierno Fujimori apachim sungits para nana patos pampa de anta pagme apachim 300 madres pag que nata okai ko ronanya emanda juani sheiko. Fue en el año 1996 cuando empezaron a aparecer las primeras evidencias sobre abusos en la implementación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000. Ay, señora, usted no entiende. Mejor vamos, hijita, vamos. En los pueblos ashánicas también eran así. Los testimonios de mujeres de diferentes partes del país pusieron en evidencia muchos casos en los que se violaron sus derechos, poniendo en grave riesgo su salud. ¿Qué llevó al personal de salud a actuar de esta manera? Las metas fijadas en anticoncepción quirúrgica fueron la causa de muchos de los abusos encontrados. Yo, en razón de los hallazgos en Huancabamba, inmediatamente tomamos la decisión de realizar este reporte. ¿Qué es lo que encontré en Huancabamba? En primer lugar, estaban las metas planificadas para el año 96. Se habían planificado 395 y a septiembre del 96 se habían ejecutado 169, lo que representaba el 42%. De las 169 anticoncepciones quirúrgicas ejecutadas, 143 correspondían a ligaduras y 26 a vasectomías. Las pruebas halladas en Huancabamba no fueron las únicas. A partir de julio de 1996, diferentes medios de comunicación empezaron a publicar denuncias que hacían referencia a la existencia de metas en el programa de planificación familiar. En febrero de 1998, la Unidad de Investigación de El Comercio publicó la fotografía de un comunicado al personal de la Subregión de Salud de Huancavelica en el que se establecen las cuotas de captación de pacientes para anticoncepción quirúrgica voluntaria, AQV. En él se establece: no hay pago por captación de pacientes AQV, ya que tiene carácter obligatorio. El gobierno siempre negó que habían metas. Entonces, las primeras denuncias relacionadas con metas las desmintieron, dijeron que era falso, que no había ninguna presión, esos excesos de entusiasmo, que la gente misma se ponía metas y qué sé yo. Hasta que por intermedio de un gran contacto que hicimos, nos alcanzaron este documento, ¿no? Que es bueno, ordena las metas.
Las metas de anticoncepción quirúrgica no eran meras proyecciones a fin de garantizar los recursos para satisfacer la demanda. Iban asociadas a cuotas impuestas a los establecimientos y personal de salud para captar pacientes de manera obligatoria. En el mismo documento se lee más abajo: el personal nombrado deberá captar 2 pacientes para AQB mensual, el personal focalizado 3 mensual y el personal de los comités locales de atención de salud 3 mensual. A los pocos días, un nuevo documento fotografiado en Acobamba y publicado por El Comercio confirmó el carácter obligatorio de las cuotas impuestas al personal. Decían que estos documentos existían, pero cuando empezaron las publicaciones hubo una orden central para que se destruyera todo lo que tenía que ver con metas. Y estos documentos, por algún motivo, alguien los guardó. Lejos de tratarse de un incidente aislado, en Huancabamba, Piura, otro documento dirigido a un trabajador de salud muestra descarnadamente hasta dónde llega la presión. El memorándum múltiple del 11 de octubre de 1997, firmado por el director del Centro de Salud de Huancabamba y con el sello de la Dirección Regional de Piura, amenaza abiertamente con el despido de no cumplirse con la cuota impuesta. Otro hallazgo, esta vez de la defensora especializada en derechos de la mujer, doctora Rocío Villanueva, constató la existencia de metas asignadas a un centro de salud. El jefe del puesto de salud de Mayaritos firmó un acta en la que indica que la meta anual de ligaduras de trompas para su centro de salud fue de 70 intervenciones. Las metas fueron acompañadas de imposición de cuotas sobre el personal de salud, y la imposición de cuotas a su vez estuvo acompañada de estímulos o, en su caso, de amenazas. La presión fue muy intensa, pudimos conocer incluso de los montos en el caso de estímulos y las amenazas en diversas localidades del Perú, con lo cual se probaba de que no era un incidente aislado, sino que tenía un patrón sistemático. A partir de 1996, se implementaron en todo el país diversas ferias, festivales o campañas de planificación familiar en las que se privilegiaba el uso de métodos definitivos. En Huaytará, Huancavelica, durante una campaña realizada en 1996, el personal de salud realizó la grabación de estas imágenes con la idea de mostrar la eficiencia y la calidad de atención de su establecimiento. La señora Juana Rosa Ochoa fue sometida a una accidentada intervención quirúrgica de esterilización. Fue una de las últimas en ser operadas en esa campaña. Al concluir, el personal salió a celebrar. La señora Ochoa había sufrido la perforación del intestino grueso durante la intervención. 38 horas después, falleció. El Centro de Salud de Huaytará no contaba con los medios para hacer frente a esta fatal circunstancia. En zonas rurales apartadas, la desinformación e insistentes visitas domiciliarias a mujeres en edad fértil fueron mecanismos de captación muy frecuentes. Gregoria, una muchacha muda, nos muestra la forma en que la condujeron al puesto de salud luego del largo asedio al que fueron sometidas ella y su madre. Dime,
¿Pero te llevaron a la fuerza? ¿Te jalaron? Sí, no lo digo que lo adelantaron. Todavía ofrecieron a poner los alimentos, dijeron. ¿Que les iban a dar alimentos? Ajá, alimentos, decía. ¿No le hicieron ningún examen antes? No. Ah, ya. ¿No le dieron medicamentos cuando regresó? No. ¿Ningún medicamento? Nada. ¿No le dieron en un papel ninguna indicación? Nada, ni un papel siquiera le han dado. Ma pone kuna ngam skhalian chu ya sakcha truaran ja gasta nanare mi hasta kharuchat purun ja gasta nana ya mishain ja ge susun ke mishain so kite ya mishain ge nay man dange na ore man sen dure man dure che manta pasando che kila ahnala mamek alata na yakapuni kipyo yakapuni 15 kilo junta mama se te yakatawa kilo nesqacha manakama manta hatar manakama manta haywar total huk mihuchin huk to mana mateps desean toms tomaran necho ni almost toms mejoran necho mama se mana examen spati takruan ko mana immanchil taps no guch mana examen spati kumunde apayam ko wasing mantaps apayam ko mana muna chaktaps karum tang kayam mana qosay kent na waqti mamita chakuna atras kan pinsan o qosoy sida kuita que voy con la regula ni mana mamita o que pata surura con hecho. El número de personas esterilizadas ha ido aumentando de año en año. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 1996, el sector público realizó 81.761 ligaduras y 6.313 vasectomías. En 1997, según la versión del Ministerio de Salud recogida por el Comercio, se realizaron más de 114.500 ligaduras y más de 11.400 vasectomías. No hay cifras oficiales para 1998. Pero de acuerdo al proyecto de presupuesto del sector salud presentado al Congreso de la República, para ese año se programaron 165.827 intervenciones de anticoncepción quirúrgica como meta. Mientras todo esto sucedía, la reacción oficial ante las denuncias fue negarlo todo rotundamente. El entonces ministro de Salud, Marino Costa, declaró ante el Congreso: quiero descartar de manera contundente las versiones que señalan al Ministerio de Salud como ejecutor de una campaña masiva de esterilización, recurriendo a medidas coactivas y compulsivas a fin de que hombres y mujeres se practiquen intervenciones quirúrgicas recurriendo al uso de incentivos o al engaño a fin de lograr objetivos ocultos. Muy distinta fue la posición del Colegio Médico del Perú. Esta lógica realmente era una lógica incorrecta, que propiciaba excesos en este terreno que no debieron producirse, que inducía a no garantizar algo que es fundamental en el desarrollo de un programa de esta naturaleza, que es el libre consentimiento de la mujer. La Defensoría del Pueblo divulgó a principios de 1998 un primer informe sobre 9 casos ocurridos en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Mire, nosotros estamos también en esta etapa de la segunda investigación analizando la responsabilidad que podía tener eventualmente el Ministerio. No solo porque haya habido evidencias de metas, de cuotas, de un lenguaje compulsivo, sino porque creemos que si es una campaña del Estado, el Estado tiene que asumir también determinadas responsabilidades, ¿no? Porque es una campaña gratuita. Lejos de asumir sus responsabilidades, algunas instancias de la Administración de Justicia parecen no comprender el papel que les corresponde.
En la mayoría de los casos que estamos llevando vienen siendo objeto de muchísimos obstáculos, lo que evidencian que no existe voluntad política por parte de la Administración de Justicia a fin de que estos casos se investiguen adecuadamente y pueda sancionarse justamente a quienes resultaren responsables, La señora Damiana Barrientos, quien fue ligada sin su consentimiento, asegura que ella jamás firmó autorización alguna para que se le realice una operación de esterilización. Ahora su caso corre el riesgo de ser archivado. ¿Usted nunca ha firmado ningún documento? Nunca he firmado nada. ¿Y esa tampoco es su firma? No es mi firma. La comparación de la firma de la señora Barrientos y de la que aparece en el supuesto documento de autorización de anticoncepción quirúrgica no deja lugar a dudas. Cuando nosotras como DEMUS nos presentamos a la Fiscalía a revisar el expediente, uno de los obstáculos que se nos pone es la prohibición de acceder nosotras al expediente, siendo abogadas de la señora. Y el derecho de defensa se está vulnerando en ese momento. Nos dice la fiscal que al parecer hay algunos rasgos muy parecidos a la firma de la señora Barrientos y que por eso ella archivaría la denuncia porque no está comprobado el delito. Pero hay muchas mujeres también que se han hecho más antes de esa campaña. Ellas dicen, estoy bien, perfecta estoy, dicen, ¿no? Pero a esas mujeres lo hicieron con mucho cuidado, conversando con la pareja, y la pareja ha sabido cuidarla, ¿no? Pero ahora no ha sido así. Eso es el problema. Tampoco he hecho la culpa a los médicos, ¿no? Esto se ha hecho así a lo forrazo, sin pensarlo las consecuencias, ¿no? No lo han pensado qué va a venir para el futuro. Es que el método que han utilizado no es para las campesinas. Esta es una agresión contra los derechos humanos. No lo han pensado qué va a venir para el futuro. Es que el método que han utilizado no es para las campesinas. Esta es una agresión contra los derechos humanos. Pareciera que el gobierno estuviera imponiendo métodos masivos de esterilización. Es totalmente absurdo. Bueno, quiero decir que con referencia a los problemas de las esterilizaciones, el doctor Alejandro Aguinaga ha sido investigado y no ha sido encontrado culpable de ninguna manera. Luego de más de una década, el tema de la campaña de anticoncepción quirúrgica AQV vuelve a estar presente en la opinión pública. Vuelve la polémica entre posiciones opuestas. Vuelven las preguntas que tuvieron como respuesta la indiferencia escrita en el tiempo. ¿Qué ocurrió durante estos años con las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas? ¿Acaso se les negó la justicia
así como se les negó el derecho de informarse y elegir? A Victoria Vigo la internaron de emergencia en el Hospital Regional de Piura con 36 semanas de gestación. Luego de 19 horas de su alumbramiento, le comunicaron que su hijo había fallecido. Y el médico de cierta manera me consoló y me dijo que era joven y porque podía tener otro bebé, pero uno de los internos le dijo de que ya no podía porque yo estaba esterilizada. Bueno, esperé un tiempo porque estaba muy deprimida y empecé un juicio. Pasaron 7 años de mi juicio hasta que un día después de 7 años ganamos el juicio sobre lesiones graves, ¿no?, contra el médico Nicolás Angulo Silva. Algo muy importante, la sala y el juez ponen de que era política de gobierno de esos entonces. A Hilaria Guamán de Anta, Cusco, le desgarraron el útero, dejándole 3 gasas que le causaron una grave infección. Al atenderla, la esterilizaron. ¿Cuántas veces he hecho a denunciar en 2001? Entonces, eso también cortaba, totalmente han borrado, más mí, totalmente nosotros su caso. Primero 12 mujeres estamos pidiendo totalmente nada indemnización, eso también por gusto, hasta ahora no hay ni apoyo, nada. Actualmente yo también estoy sufriendo ese dolor. Cuando trabajo yo me duele mi cuerpo, ovario también me duele, entonces está mi tratamiento de mi ovario también en Lima, menoplástica. Algo más, el Ministerio de Salud, nada, ni el gobierno, nada, no me ha acercado, solamente no se preocupa, solamente no es como actualmente con esta Hilaria Sopa, compañera, eso nomás, después su asesora Esther Modillón. Planificación familiar. Antes de ser congresista, Hilaria Supa fue presidenta de la Federación de Mujeres de Anta y una de las primeras personas en denunciar los hechos. Desde aquel entonces, acompaña a la población afectada. Más antes, nosotros, el 2001, antes de ser congresista, hemos estado acá porque no hemos encontrado justicia, no hemos encontrado que nadie nos atienda, solamente la señora Julia Tamayo que nos había atendido, habíamos hecho el video nada personal. Venimos acá a Lima, son 12 mujeres que han venido esterilizadas, más el acompañamiento que habíamos hecho nosotros y la señora Livia Pinares. Hemos ido al Defensor del Pueblo, hemos ido a la Fiscalía, hemos ido al Ministerio de la Mujer, hemos acudido al Ministerio de Salud, donde encontramos la acogida del ministro que en esa fecha era Solari. Se formó una comisión de investigación dentro del Ministerio de Salud. En abril de 1998 se crea una comisión del Colegio Médico que luego de una intensa investigación redactó un informe en el cual se recomienda al Ministerio de Salud suspender las actividades durante 90 días para su revisión y evaluación. Además, dicho informe indicaba que el programa incurrió en transgresión de las normas y procedimientos y el avasallamiento de los derechos de las personas. El ministerio no atendió el pedido. En el año 2002 se abrió una investigación a nivel de la Fiscalía de la Nación debido a las 2 investigaciones que realizó el Congreso y la investigación efectuada por la Defensoría del Pueblo. A esta pesquisa se sumaron la investigación y el video Nada Personal, realizados por Julia Tamayo, representante del CLADEM regional, y Flora Tristán.
En el año 2003 se firma el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado y las instituciones competicionarias DEMUS, CLADEM, APRODE, CRR y SEGIL por el caso de Mamérita Mestanza, que fue una víctima mortal de la anticoncepción quirúrgica. Dentro de las cláusulas del acuerdo se contempló investigación y sanción a los culpables de esta muerte. Esta investigación retorna de nivel internacional a nivel nacional y se acumula en esta investigación grande que se abrió a nivel de la Fiscalía. El problema es que después de 7 años de investigación, el fiscal Schwartz archiva la investigación. Ni siquiera presenta la denuncia ante el Poder Judicial. Y lo que él decide es que, bueno, la prescriptibilidad es lo que se va a llevar a cabo y comienza él a prescribir. La Fiscalía Superior confirma la decisión del fiscal Schwartz y se vuelve a archivar el caso, esta vez de forma definitiva. Frente a eso, DEMUS interpone una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero en esta nueva petición también están entrando como copeticionarias CLADEM y APRODE. La prensa nacional no fue ajena a los acontecimientos que se presentaron durante el tiempo que duró el programa de anticoncepción quirúrgica. Entre otros, el diario La República ha mantenido un seguimiento riguroso de los hechos. Por la documentación que se ha encontrado posteriormente, que se ha ido recogiendo en estos años, el tema de las esterilizaciones fue tomado por el gobierno como una política de Estado de combate a la pobreza, con la idea de acabamos con la pobreza disminuyendo la cantidad de pobres en el mundo. Y se han encontrado los oficios que los ministros de salud le remitían mensualmente a Fujimori, dándole cuenta del avance de esterilizaciones en mujeres, en hombres. Esto no fue una cosa aislada, no fueron casos aislados. Esto fue una política impuesta desde arriba, desde la más alta jerarquía del Estado, que es el presidente, que impuso y motivó y incentivó a llevar adelante este programa. Las incuestionables pruebas de esta política de Estado las podemos leer claramente en los oficios firmados por el ministro de Salud de entonces, Marino Costa Bauer. Oficio 331. Sin embargo, tal como reflejan las cifras al mes de marzo, estamos aún por debajo de los promedios mensuales esperados para lograr las metas previstas para el año 1997. Oficio 0722. Considerando que diciembre es un mes de baja producción por las fiestas de fin de año, debemos estar cerrando el año 1997 con una producción total bastante cercana a la meta prevista. Oficio 0818. Como podrá usted apreciar, por los primeros 7 meses del año se ha alcanzado un acumulado de 64.831 AQB, lo cual nos sitúa en el 43% de la meta fijada en 150.000 para el año 1997. Yo he conversado con el doctor Alejandro Aguinaga y lo que me comenta es que no ha habido responsabilidad sobre la política de salud reproductiva. Si han habido excesos por parte de algunos profesionales, esos profesionales ya están sancionados. Cuando nosotros en el diario escuchamos esto y recordando lo que nosotros habíamos cubierto, no era así, pues. No era así. Había una investigación, había un acuerdo del Estado peruano ante la Comisión Interamericana de que esto se iba a investigar, de que habrían reparaciones a las víctimas, pero sobre todo de que habría justicia para las víctimas. Y creo que es el papel que quiso tomar la República, apoyar a las víctimas en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de saber qué es lo que pasó. Curso de capacitación huancho quizás, icha ima hampi huancho. El que esta ardua búsqueda de justicia de las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas llegue a buen término determinará nuestro futuro como una nación democrática que respeta la voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas y garantizará que situaciones como esta no se repitan jamás. Piensen en lo que ustedes tienen que ser para el futuro.
Para muchas mujeres víctimas del programa de anticoncepción quirúrgica, este caso no está cerrado. El personal nombrado deberá captar 2 pacientes para AQV mensual, el personal focalizado 3 mensual y el personal de los comités locales de atención de salud 3 mensual. A los pocos días, un nuevo documento fotografiado en Acobamba y publicado por El Comercio confirmó el carácter obligatorio de las cuotas impuestas al personal. Decían que estos documentos existían, pero cuando empezaron las publicaciones hubo una orden central para que se destruyera todo lo que tenía que ver con metas. Y estos documentos, por algún motivo, alguien los guardó. Lejos de tratarse de un incidente aislado, en Huancabamba, Piura, otro documento dirigido a un trabajador de salud muestra descarnadamente hasta dónde llega la presión. El memorándum múltiple del 11 de octubre de 1997, firmado por el director del Centro de Salud de Huancabamba y con el sello de la Dirección Regional de Piura, amenaza abiertamente con el despido de no cumplirse con la cuota impuesta. Otro hallazgo, esta vez de la defensora especializada en derechos de la mujer, doctora Rocío Villanueva, constató la existencia de metas asignadas a un centro de salud. El jefe del puesto de salud de Mayaritos firmó un acta en la que indica que la meta anual de ligaduras de trompas para su centro de salud fue de 70 intervenciones. Las metas fueron acompañadas de imposición de cuotas sobre el personal de salud y la imposición de cuotas a su vez estuvo acompañada de estímulos o en su caso de amenazas. La presión fue muy intensa, pudimos conocer incluso de los montos en el caso de estímulos y las amenazas en diversas localidades del Perú, con lo cual se probaba de que no era un incidente aislado, sino que tenía un patrón sistemático. Ese reporte es parte de un reporte regional que se ha originado en la evidencia que teníamos de que en determinados servicios públicos de salud se estaban realizando esterilizaciones en varios países de la región. Mujeres que habían sido esterilizadas contra su voluntad o requiriendo su voluntad de una manera no clara, y entonces decidimos hacer este reporte porque también estamos interesadas en monitorear el cumplimiento que nuestros estados tienen que hacer de los planes de acción, plataformas de acción y tratados internacionales a los que se han comprometido en términos de derechos humanos. Un pueblo desprevenido. Una actitud indiferente. Una ola de rumores. Fueron esos los primeros indicios de que algo andaba mal. Decenas de mujeres eran esterilizadas diariamente
en cumplimiento de metas impuestas. Nadie conocía sus nombres. Nadie había visto sus rostros. Pero de la mano de organizaciones locales de mujeres fue emergiendo poco a poco la verdad. Se acabó el misterio. Ellas habían sido un número sin identidad, un dato en una estadística. Nada personal. Se trataba solo de mujeres pobres. Lo justo es difundir, he dicho difundir, a fondo los métodos de planificación familiar. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino. Cabrich apuran con cosas que machas que un cognitivo que siempre un cartilla o cosagi que va a tener español jet o los publicación de cosas que con es china apuran cabrich mana mana chati nos na samur sa wasit nas nang mana operatik jak man hokotem ba hawaja kokte ke waigita antas akuch hokotem ba wade abajim sai ganos nas kose hai kokte chan manja kospa narang hai korang nas fermam chenya operatik moran operatik ran hai kons manja kospa gons chenya kono che operatik seman kona gane mal kapune mana ima bal embaleda entrasen nis basaira chonga keptie che manjares kala kan che ashkata wanjus kata apem shanku ki kamila tangkay mang ashkat che ka iskapara ko sun jugams emenda nis benati man kuida washan che nis akhnat no kay ko ray managoy wanjus ate rob sa kun wanjus kata waking ka achikaw ni shiktat Cito nukas uyar rukus pa manusia ikun man cuci mas wisk ewang pungut manda jok simpunet kuncin diwanci inas mana jok simpunet nanti hina ta kumpai wang tiak cipi cina asta kun mal tapal cinti kun hay que como wachana kita okay ko nake operation ton kuna apachim sungits gobierno Fujimori apachim sungis para na patos pampa de anta pagme apachim 300 madres que nata okay ko ronanya emanda juani sheiko. Fue en el año 1996 cuando empezaron a aparecer las primeras evidencias sobre abusos en la implementación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000. Ay, señora, usted no entiende. Mejor vamos, hijita, vamos. En los pueblos ayánicas también eran así. Los testimonios de mujeres de diferentes partes del país pusieron en evidencia muchos casos en los que se violaron sus derechos, poniendo en grave riesgo su salud. ¿Qué llevó al personal de salud a actuar de esta manera? Las metas fijadas en anticoncepción quirúrgica fueron la causa de muchos de los abusos encontrados. Yo, en razón de los hallazgos en Huancabamba, inmediatamente tomamos la decisión de realizar este reporte. ¿Qué es lo que encontré en Huancabamba? En primer lugar, estaban las metas planificadas para el año 96. Se habían planificado 395 y a septiembre del 96 se habían ejecutado 169, lo que representaba el 42%. De las 169 anticoncepciones quirúrgicas ejecutadas, 143 correspondían a ligaduras y 26 a vasectomías. Las pruebas halladas en Huancabamba no fueron las únicas. A partir de julio de 1996,
diferentes medios de comunicación empezaron a publicar denuncias que hacían referencia a la existencia de metas en el programa de planificación familiar. En febrero de 1998, la Unidad de Investigación de El Comercio publicó la fotografía de un comunicado al personal de la Subregión de Salud de Huancavelica en el que se establecen las cuotas de captación de pacientes para anticoncepción quirúrgica voluntaria, AQV. En él se establece: no hay pago por captación de pacientes AQV, ya que tiene carácter obligatorio. El gobierno siempre negó que habían metas. Entonces, las primeras denuncias relacionadas con metas las desmintieron, dijeron que era falso, que no había ninguna presión, esos excesos de entusiasmo, que la gente misma se ponía metas y qué sé yo. Hasta que por intermedio de un gran contacto que hicimos, nos alcanzaron este documento, ¿no? Que es bueno, ordena las metas. Las metas de anticoncepción quirúrgica no eran meras proyecciones a fin de garantizar los recursos para satisfacer la demanda. Iban asociadas a cuotas impuestas a los establecimientos y personal de salud para captar pacientes de manera obligatoria. En el mismo documento se lee más abajo: a partir de 1996, se implementaron en todo el país diversas ferias, festivales o campañas de planificación familiar en las que se privilegiaba el uso de métodos definitivos. En Huaytará, Huancavelica, durante una campaña realizada en 1996, el personal de salud realizó la grabación de estas imágenes con la idea de mostrar la eficiencia y la calidad de atención de su establecimiento. La señora Juana Rosa Ochoa fue sometida a una accidentada intervención quirúrgica de esterilización. Fue una de las últimas en ser operadas en esa campaña. Al concluir, el personal salió a celebrar. La señora Ochoa había sufrido la perforación del intestino grueso durante la intervención. 38 horas después, falleció. El Centro de Salud de Huaytará no contaba con los medios para hacer frente a esta fatal circunstancia. En zonas rurales apartadas, la desinformación e insistentes visitas domiciliarias a mujeres en edad fértil fueron mecanismos de captación muy frecuentes. Gregoria, una muchacha muda, nos muestra la forma en que la condujeron al puesto de salud luego del largo asedio al que fueron sometidas ella y su madre. Dime, ¿pero te llevaron a la fuerza? ¿Te jalaron? Se nos dijo que lo adelantaron. Todavía ofrecieron a poner los alimentos, dijeron. ¿Que les iban a dar alimentos? Ajá, alimentos, decía. ¿No le hicieron ningún examen antes? No. ¿No le dieron medicamentos cuando regresó? No. ¿Ningún medicamento? Nada. ¿No le dieron en un papel ninguna indicación? Nada, ni un papel siquiera le han dado. Para que son en vez que no nos gastó.